Si le has dado play a esta grabación, no es por azar. Tu nivel de conciencia actual ha resonado con la información que estamos compartiendo. Hoy continuamos con consideraciones a lo largo de 7 sectores de la vida. Estás escuchando un viaje de expansión, laboratorio de conciencia. Respira profundo, prepárate para sintonizar con tu estado natural de coherencia y céntrate en la energía de tu corazón. Comenzamos. En el capítulo 3, la evolución de la conciencia, consideraciones a lo largo de la vida, liderazgo social. El texto establece una diferencia fundamental entre dos formas de influir en el mundo, la fuerza y el verdadero poder. La naturaleza de la fuerza se caracteriza por la arrogancia y la búsqueda de soluciones rápidas y fáciles bajo la premisa de que el fin justifica los medios. La fuerza es ostentosa, cree tener todas las respuestas y sacrifica la libertad en favor de la conveniencia. La naturaleza del poder. A diferencia de la fuerza, el poder emana de la integridad absoluta, la humildad y el alineamiento con principios inviolables. El poder no requiere coacción, inspira fe y confianza. Requiere madurez, disciplina y paciencia para que sus frutos maduren. El texto cifra figuras que mediante su nivel de conciencia lograron transformaciones históricas sin recurrir a la violencia. Gandhi derrotó a un imperio sin levantar la mano. Winston lideró mediante la inspiración, no la fuerza. Nelson Mandela evolucionó de luchador tribal a visionario humanista tras 27 años de transformación interna en presión. Los niveles inferiores de conciencia suelen atacar y vilipendiar a estos líderes. Figuras como Abraham Lincoln o Harry Truman enfrentaron pruebas morales agónicas. Se destaca que decisiones difíciles se toman buscando el mal menor frente a dilemas de vida o muerte a gran escala. En conclusión, la verdadera grandeza no reside en el dominio sobre los demás, sino en una alianza con la excelencia, la belleza, el valor y por encima de todo la integridad, mientras la fuerza es una respuesta reactiva. El poder es una manifestación de un nivel elevado de conciencia. Realismo. Este fragmento del texto se centra en la importancia del realismo frente a la ingenuidad en las relaciones sociales y políticas basándose en la evolución de la conciencia. El texto afirma que las personas que calibran por debajo de 200, que es el 85% de la población mundial, perciben y procesan la información de forma radicalmente distinta a quienes están por encima. Por debajo de 200 predominan la avaricia, el odio y el egoísmo. Estas personas no son dignas de confianza ni permeables a la enseñanza. El gran error de las personas decentes es proyectar su propia integridad sobre otros que no la tienen. Esta ingenuidad permite que el lobo con piel de cordero use el camuflaje, el engaño y el lenguaje de paz para depredar a sociedades ingenuas o idealistas. También advierte que ser amable con los dragones de Komodo no los hace inofensivos. Cita el caso histórico de Chamberlain, cuya falta de discernimiento ante Hitler facilitó la Segunda Guerra Mundial. El apaciguamiento del terrorismo calibra en 155 y es interpretado por los agresores como debilidad. Se critica la tolerancia de la extrema izquierda como un caballo de Troya que impide evaluar riesgos reales. Según el autor, es preferible ser un realista vivo que un relativista muerto. El texto rechaza la idea de que todas las verdades son relativas o que todas las cuestiones tienen dos lados. Esta falsa equidad solo da valor a la falsedad. En conclusión, el realismo es la capacidad de usar la calibración de la conciencia para discernir la esencia real de las personas y naciones, evitando que el idealismo ingenuo se convierta en una debilidad fatal frente a niveles de conciencia depredadores. Salvaguardas.
Un estudio de la civilización occidental indica que actualmente su nivel general de conciencia está bajando hasta el punto de que la educación formal ya no es una salvaguarda contra la falta de integridad manifiesta y las burlas falsedades que impregnan los medios de comunicación y las instituciones académicas. Las contramedidas más prácticas son el alineamiento espiritual con la verdad, que facilita el cambio favorable en la química cerebral; la sofisticación intelectual, que se deriva de leer las grandes obras literarias del mundo occidental; familiarizarse con el mapa de la conciencia; el progreso de nuestro propio nivel de conciencia, cuando seguimos y practicamos enseñanzas espirituales verificadas y principios de discernimiento. Compasión. Gracias a la tenacidad del ego, alguien está vivo hoy para poder leer este libro. Cuando vemos el ego desde una perspectiva evolutiva a lo largo de los milenios, surge una comprensión que permite la compasión. El ego no es nuestro enemigo, sino más bien un animal doméstico que hemos de vigilar. En lugar de condenarlo, odiarlo y culparlo, el modo de restarle energía es verlo de manera objetiva, como verdaderamente es decir, un vestigio remanente de nuestros orígenes evolutivos. Paradójicamente, la condena refuerza al ego al etiquetarlo como pecaminoso, al practicar el arrepentimiento cubriéndose con cenizas y al regodearse en la culpa. Estos planteamientos usan al ego para atacar al ego y así lo refuerzan. A partir de la culpa reprimimos nuestra naturaleza animal y después la proyectamos en otros o en una deidad que supuestamente tiene los mismos defectos de carácter que los peores seres humanos. El ego no se disuelve denunciándolo u odiándose a sí mismo, que siguen siendo expresiones del ego, sino mediante la aceptación benigna y libre de moralina y la compasión que surge de entender su origen y naturaleza intrínseca. Aunque la culpa y el arrepentimiento pueden tener cierta utilidad pragmática durante breves periodos en nuestra evolución espiritual, en el examen del mapa se nota que la culpa, el odio, autoodio, el lamento, el abatimiento y todos estos posicionamientos negativos están en el fondo de la escala, mientras que el perdón, el amor, la aceptación y la alegría están en la parte alta y conducen a la iluminación. El mapa de la conciencia revela que el mundo ofrece un panorama infinito y al desempeñar nuestra parte de ser quienes somos, servimos a otros. Cada uno de nosotros sirve a los demás simplemente estando aquí. Las personas situadas en los niveles más bajos de conciencia no son malas por ser lo que son. Se ponen a nuestro servicio al forzarnos a recontextualizar su realidad y su valor. Acabamos respetándolos a todos. Por más equivocados que pensemos que están, siempre podemos respetar a alguien que está dispuesto a sacrificar su vida por su país, por Dios o por aquello que crea que se está sacrificando. La guerra misma sirve a la evolución de la conciencia, ofreciendo un medio de que millones de personas pasen de la cobardía al coraje, mientras caminan en medio de la lluvia de las balas en nombre de un principio superior, de Dios, del país, del rey o de la familia. La guerra es el modo en que los hombres, en el papel de guerreros, han cruzado históricamente esa línea crítica de los 200. Tradicionalmente, las mujeres han dado el mismo paso mediante el nacimiento de sus hijos, arriesgándose a morir y a menudo muriendo para dar a luz a una nueva vida. Por lo tanto, no hay nada en la evolución de la conciencia que tenga que ser juzgado o condenado, pues cada expresión ha servido a la totalidad en virtud de lo que era en aquel momento. Podemos entonces resumir que la compasión como herramienta se utiliza para trascender el ego y comprender la evolución humana. El ego también se ve como herencia evolutiva. Vemos que el texto propone dejar de ver algo como un enemigo.
el ego como un enemigo o algo pecaminoso y empezar a verlo como un animal doméstico o un vestigio biológico que permitió nuestra supervivencia. Odiar o culpar al ego es en realidad usar el ego para atacar al ego, lo que termina por reforzarlo. El ego no se disuelve mediante la represión o la culpa, sino a través de una aceptación benigna y compasiva. Al entender su origen y naturaleza, le restamos energía de manera objetiva. Desde la perspectiva del mapa de la conciencia, cada ser humano, independientemente de su nivel, sirve al conjunto. Incluso quienes están en niveles bajos nos obligan a recontextualizar la realidad y a desarrollar el respeto y la compasión. Aquí el autor sugiere que situaciones extremas como la guerra o el parto han servido históricamente para que la humanidad cruce la línea crítica de los 200, el paso de la fuerza al poder. En la guerra, el individuo pasa de la cobardía al coraje. Y en la mujer podemos ver cómo arriesga su vida para dar a luz a una nueva vida. En conclusión, el texto invita a no juzgar ni condenar ningún aspecto de la evolución. Cada expresión de la conciencia, por muy equivocada que parezca, ha tenido una función y ha servido a la totalidad en un momento específico. Contrapeso. Este resumen se enfoca en el concepto del contrapeso energético dentro del mapa de la conciencia. El texto señala que el 92% de los problemas sociales y sus incalculables costos económicos provienen de personas que calibran por debajo de 200. Dado que el 85% de la población mundial se encuentra en estos niveles, una sociedad que tolera la falta de integridad paga un precio muy alto en su calidad de vida y seguridad. A pesar de ser minoría, el 15% de la población que calibra por encima de 200 compensa la negatividad del resto. Debido a que la escala es logarítmica, el poder de los niveles altos es masivo. Por ejemplo, un individuo en nivel 700 contrarresta a 70 millones de personas por debajo de 200. Un individuo en nivel 500, amor, contrarresta a 750.000. Un solo avatar en nivel 1000 compensa la negatividad de toda la humanidad. Sin estos contrapesos de alta conciencia, la humanidad ya se habría autodestruido. El poder de un solo pensamiento amoroso es tan superior a uno temeroso que basta para neutralizar la negatividad acumulada en el día. El texto concluye que el único camino para mejorar el mundo y garantizar la supervivencia social es elevar nuestra propia integridad, comprensión y compasión. Saber que nuestra evolución personal reduce directamente la negatividad global sirve como una motivación fundamental para el crecimiento espiritual. Quiero resaltar esto en comillas. Si no fuera por estos contrapesos, la humanidad se autodestruiría a partir de la pura masa de negatividad, que no encontraría oposición. Sin embargo, la diferencia de poder entre un pensamiento amoroso y otro temeroso es tan enorme que la mente humana no tiene la capacidad de comprenderlo. A partir del análisis anterior, podemos ver que unos pocos pensamientos amorosos que se tengan a lo largo del día contrarrestan sobradamente, por su mero poder, a todos nuestros pensamientos negativos. El único modo de aumentar nuestro poder en el mundo es incrementar nuestra integridad, comprensión y capacidad de compasión. Si podemos llevar a las diversas poblaciones de la humanidad a esta toma de conciencia, la supervivencia de la sociedad humana y la felicidad de sus miembros serán más seguras. El simple hecho de saber que un incremento de nuestro nivel de conciencia reduce la negatividad en el mundo motiva nuestra intención de evolucionar y de ascender en la escala. Soltamos la resistencia, abrazamos la vida, que tu mente descanse en la paz de tu corazón y que tu presencia sea la frecuencia de alta vibración para seguir expandiendo.
Te ha acompañado Luz Adriana Hoyos. Nos vemos en la próxima sesión.